Bueno, eh, guardaba silencio porque estaba ajustando el volumen de grabación del equipo. Lo había dejado bajo antes. Vamos a dedicar este vídeo a las células del sistema nervioso. Vamos a hablar de algunos tipos de células que conforman este sistema en nuestro organismo. Así pues, comenzamos. Las células del sistema nervioso son aquellas que responden a los estímulos o señales eléctricas que provienen de la red de mando central del cuerpo. El sistema nervioso solo cuenta con dos tipos de células en sus actividades, siendo las neuronas, estas son, queremos decir, las neuronas y las células gliales. Estoy pensando una estructura quizá más adecuada, pero voy a mantener la que tenía en mente. Bueno, hemos dicho pues neuronas y células gliales. Básicamente la función de las células del sistema nervioso es la coordinación de las acciones y los pensamientos que pueda generar un ser vivo. El proceso de transmisión se da mediante señales químicas y respuestas eléctricas enviadas desde el cerebro o el reflejo de un estímulo externo. Las respuestas nerviosas serán procesadas con la rapidez oportuna según dónde se produzca el estímulo. Un ejemplo, un efecto visual sería más estimulante que uno en el brazo o en la pierna.
El sistema nervioso es el encargado de asumir los estímulos externos o señales del ambiente, que también están sujetos a la percepción del individuo, que están sujetos, no también, a la percepción del individuo. Su proceso consiste en que la información sea enviada al cerebro y éste lo transmita al sistema nervioso en sentido amplio en el momento preciso. Para que el proceso se lleve a cabo, es necesario que haya una comunicación constante entre el cerebro, los canales de transmisión y las células del sistema nervioso. Si en determinado caso, momento, existe una anomalía o distorsión dentro del proceso de traslación de la información, podría producirse un retardo en la respuesta del individuo. Un claro ejemplo sería el momento de esquivar un obstáculo mientras caminamos. Al ver el objeto, el nervio ocular emite un mensaje al cerebro. Este último lo interpreta. Al digerir el mensaje, vamos a decirlo así, emite otro hacia las células del sistema nervioso para que se produzca la acción necesaria para lograr esquivar el obstáculo. Vamos a hablar de los tipos de células del sistema nervioso, objeto de esta entrega de mi amigo Freud. Los tipos de células del sistema nervioso son fundamentalmente dos. En primer lugar tenemos las neuronas.
Las neuronas son un tipo de células cuyo trabajo es recibir y transmitir información desde los estímulos a través de las dendritas. Las dendritas son las prolongaciones en forma de ramificación que ayudan en la comunicación neuronal. La transmisión de información se debe a que siempre ocurre en un mismo sentido. Esto quiere decir que las ondas eléctricas recorren las neuronas activas en la misma dirección. Durante este proceso se liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores que promueven la salida de los impulsos por el axón. Las neuronas nunca se tocan. Entre ellas existe un espacio que llamamos sinapsis. Son las zonas de separación para evitar roces. Bueno, esto es una teoría un poco estrambótica. Son las zonas de separación entre las neuronas. Dentro de las neuronas o de la categoría de neurona tenemos tres tipos de células. Sensitivas son las encargadas de difundir la información hacia el sistema nervioso central. Son las responsables de que sintamos también ante un estímulo emocional. Motoras son las que mueven los datos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, siendo las células que procesan las respuestas del cerebro. Y por último, de asociación o interneuronas. Su trabajo es la conexión entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. Pasemos ahora a las células de la glía.
Su principal función como células del sistema nervioso es proteger y alimentar a las neuronas para que se encuentren activas en sus actividades operacionales. A su vez se dividen en varios tipos. Mencionaremos aquí los astrocitos, que se encargan de transferir todos los nutrientes necesarios a las neuronas, y las células de Schwann. Su labor es la seguridad de las neuronas mediante capas de mielina que mantienen aislado el axón. Aunque son valoradas como secundarias, de ellas dependerá que las neuronas tengan lo necesario para funcionar y realizar los procesos oportunos y pertinentes. Así pues, en la neurona encontramos dendritas, el soma y el axón. A través de las dendritas se recibe el estímulo. Bueno, hasta ahora quizá os haya sorprendido la falta de precisión con la que nos hemos producido en el primer tramo de este vídeo. He querido dejar constancia, y espero que hayáis llegado hasta aquí, porque es la única manera en que os daréis cuenta de lo que apunto, de que no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, influye mucho en la calidad de transmisión del mensaje. El texto en el que me he apoyado para elaborar esta primera mitad del vídeo fue elaborado por un estudiante de psicología al que orienté y ayudé en sus tareas académicas,
Y es para mí un ejemplo de lo que supone que te suene un tema, pero que no sepas exponerlo con la precisión necesaria y con el rigor necesario. En muchas ocasiones, en muchas fuentes en Internet, en la red, nos encontramos con ejemplos de lo que estoy diciendo, de lo que estoy apuntando, y en tales casos, en las fuentes, para el que no tiene la base suficiente y necesaria, pueden tener aspecto de fidedignas, pero como veis, en muchas ocasiones en absoluto lo son. Bueno, ahora sí vamos a preguntarnos en serio cuáles son las células del sistema nervioso. Para iniciados, pero sobre todo para curiosos. Y a través de la curiosidad, esperamos se adentren en el estudio sistemático y verdaderamente interesado de nuestra conducta y de la biología que la sustenta. Conducta, pensamiento, ya sabéis, procesos mentales, relación con el entorno. Habíamos hablado de astrocitos. En muchas ocasiones se pueden observar con gran claridad con un microscopio confocal. Con marcación de la proteína ácida fibrilar glial. El sistema nervioso es un sistema presente en todos los animales y que se caracteriza por la comunicación mediante señales eléctricas. Se estima que apareció hace 500, 600 millones de años en los organismos ediacáricos. Los organismos multicelulares complejos más antiguos conocidos. En el ser humano y en el resto de vertebrados consta de dos partes bien diferenciadas estructuralmente: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por las fibras nerviosas que conectan el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso consta
de varios tipos de células que suelen agruparse en dos grupos. En primer lugar, las neuronas, que son células excitables altamente especializadas en la generación y transmisión de impulsos nerviosos. En segundo lugar, las células de soporte. Dos tipos distinguimos, glía y microglía. Son células que realizan diversas funciones de soporte mecánico, metabólico y defensivo. Si comenzamos por las neuronas, os dais cuenta de que aquí el discurso es más preciso y el estilo es más cuidado. Las neuronas son las células del sistema nervioso encargadas de la transmisión y procesamiento de la información. Su característica principal es la excitabilidad eléctrica de su membrana citoplasmática. Membrana que cuenta con largas extensiones que forman los nervios y comunican todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. Según la doctrina de la neurona, o la teoría neuronal, por mejor decir, establecida por Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, la red del sistema nervioso está formada por unidades discretas. Las neuronas no entran en contacto directo entre sí, sino que se comunican a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores en un proceso conocido como sinapsis. Vamos ya acabando este vídeo. Que pretende y está resultando, esa era mi intención, sui generis. Durante mucho tiempo se pensó que esta estructura era universal en todo el sistema nervioso, pero también existe contacto directo entre neuronas que se comunican a través de otro tipo de sinapsis, llamada sinapsis eléctrica, aunque este tipo de sinapsis es mucho menos común que la sinapsis mediante neurotransmisores, llamada sinapsis química.
Esta red de conexiones interneuronales es realmente compleja, lo sabéis como yo. Tan solo en el cerebro humano existen aproximadamente 100.000 millones de neuronas y cada una puede contar con más de 10.000 conexiones sinápticas. Aunque la forma y tamaño de una neurona puede ser muy variable, la estructura básica es similar. Una neurona consta de un cuerpo celular o soma y de dos tipos de extensiones, dendritas y axones. El soma contiene el núcleo y otros organelos celulares, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi. Integra la información sináptica recogida por las dendritas y la transmite a otras células a través del axón. Las dendritas son extensiones especializadas del soma cuya función es la recepción de información desde otras neuronas y su transmisión al soma. Los axones también son extensiones especializadas del soma. Generalmente las neuronas tienen numerosas dendritas y un solo axón con numerosos botones terminales. La función del axón es transmitir información a una célula receptora. En la sinapsis, la neurona que transmite la información se conoce como célula presináptica y la neurona que recibe la información como célula postsináptica. En la mayoría de sinapsis, la comunicación se realiza en la dirección dendritas-soma-axón, es decir, desde axones presinápticos a dendritas o somas postsinápticos, aunque también se han podido observar sinapsis entre axones. Como elemento postsináptico también puede haber una célula efectora, por ejemplo, una célula muscular. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque es suficiente por hoy y este vídeo tenía un objetivo muy concreto que ya ha sido expuesto en el ecuador de la grabación. Recordamos pues
El soma es el cuerpo celular. Recordemos la dendrita o las dendritas, el axón. Hablaremos en su momento del cono axónico, de la mielina. Del botón terminal o de los botones terminales. Y respecto de la sinapsis o de las sinapsis explicaremos con mayor detalle sobre la célula presináptica, neurotransmisores y célula postsináptica. Dejamos aquí con la estructura general de una neurona y en vídeos posteriores, y ya sin este ejercicio de poner en evidencia la información o el riesgo de dar por buena información que no lo es, ya como digo, sin esta intención, que ha sido muy meditada, continuaremos en vídeos posteriores, ahora sí con rigor. Aquí ha habido rigor, pero hemos hecho un ejercicio provocador en la primera mitad de la grabación. En próximas grabaciones, como digo, ya entraremos rigurosamente en la cuestión de los tipos de neuronas según su función. Bueno, hay quienes no entenderán la naturaleza de esta grabación. Quienes la entiendan, entenderán que ahora les diga que si ha sido de vuestro agrado, con la intención con la que ha sido producida, si os ha resultado útil en este sentido, interesante o valiosa desde cualquier punto de vista, os ruego le deis, like, me gusta a este vídeo para que pueda recibir así el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, como siempre hago, a la suscripción, a suscribiros a mi amigo Freud. Y lo hago tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no os habéis suscrito, como si nos acabáis de conocer. Si se da esta última circunstancia, pues os recomiendo que os deis un paseo por los contenidos de mi amigo Freud, en la esperanza de que pasaréis a formar parte, a integrar la gran familia que constituye la audiencia del canal de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro. Así ha sido desde el principio de esta andadura y así será mientras que vosotros queráis, puesto que sois vosotros y vosotras únicamente quienes le dais sentido a este proyecto que lleva proyecto de divulgación, pero también de otra naturaleza, con otras naturalezas,
que lleva el nombre del padre del psicoanálisis. Os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos y con la esperanza de que nos volvamos a encontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro, no lo dudéis, no se hará esperar, no tardará en llegar. Así pues, hasta el próximo vídeo, amigos y amigas, que estéis bien. Chao.